Imagínate que un día despertás sin saber absolutamente nada, o sea, ni quién sos, ni dónde estás, ni cómo llegaste aquí, ni siquiera sabes el odio que le tenemos a los isekai, pero de repente una rubia te saca de la máquina de congelación en la que estabas y te menciona que te intentará explicar todo a medida que avancen, pero debes recordar algo muy importante, y es que de las 3 personas que vas a conocer a continuación, una de ellas no es humana. En el camino, la chica le explica que se encuentran dentro de la nave interestelar DQO, la cual partió desde Liyuan con destino a un planeta llamado Acaroxia. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, ese viaje no podrá completarse, ya que dentro de la nave existe un problema que impide el desembarco, y hasta que no se resuelva, nadie tiene permitido abandonar el lugar. Poco después, ambos ingresan a una sala donde los esperan 3 pasajeros más, dando inicio a una especie de reunión destinada a descubrir quién entre ellos es el impostor. No obstante, la chica de cabello rubio llamada Setsu le pide a la inteligencia artificial de la nave que les conceda algo de tiempo antes de comenzar la asamblea, con el fin de explicarle a nuestro prota lo que está ocurriendo. De esa forma, la reunión se retrasa unos minutos y todos los tripulantes se reúnen en la cafetería, donde por fin se revela la verdad detrás de toda esta situación. Primero conocemos los nombres de los personajes. La chica de actitud infantil y cabello rojo se llama Skew, la de voz suave y pelo morado es Gina, esta de acá que no sabemos si es hombre o mujer, llamado Rakio, y finalmente nuestro prota recibe el nombre de Yuri. Tras las presentaciones, los demás le explican que antes de llegar allí sufrieron un ataque de infección nósea en Liyuan. Como Yuri resultó gravemente herido durante aquel incidente, fue colocado dentro de una cápsula médica, en la cual permaneció hasta el momento en que despertó. Sin embargo, debido al trauma que sufrió, perdió todos sus recuerdos, a menos claro que realmente esté fingiendo amnesia, por lo que esa posibilidad aún no se descarta del todo. A partir de ahí le explican que la infección nósea se produce cuando alguien entra en contacto directo con una entidad llamada Nos, lo que provoca que esa persona se convierta en su recipiente, y aunque nadie comprende realmente de qué se trata el virus, saben que transforma a sus víctimas en enemigos de la humanidad, también conocidos como Gnosia, seres capaces de hacerse pasar por humanos, mientras esperan el momento oportuno para atacar. Luego le cuentan que tras zarpar hacia Acaroxia, Levi, la inteligencia artificial encargada de controlar la nave, detectó la presencia de un Gnosia a bordo. El problema es que en teoría, al detectar una amenaza de este tipo, Levi debería detener el viaje y proceder a la autodestrucción, pero si lo hace, básicamente no hay anime, por lo que la inteligencia artificial les dio una alternativa. Esa alternativa consiste en un peligroso juego de supervivencia. Cada día los tripulantes deberán discutir entre sí, analizar comportamientos sospechosos y votar por aquel que consideren el impostor. El elegido será enviado a la cámara de criogenización y permanecerá congelado. Si el Gnosia desaparece después de eso, el problema quedará resuelto, pero si no lo hace, deberán repetir el proceso al día siguiente una y otra vez, hasta descubrir al verdadero culpable o hasta que el impostor sea el único que quede junto a otro tripulante. Al finalizar la explicación, Levi les informa que ha llegado el momento de iniciar oficialmente la asamblea, por lo que todos regresan al lugar donde comenzó todo y Setsu pregunta entonces si alguien ha notado algún comportamiento suculento o tiene alguna pista sobre el posible culpable, de tal manera que Rakio acusa a nuestro prota de fingir amnesia y les dice que no se están dando cuenta porque al ser la mayoría mujeres se les moja la tanga por él. Palabras más, palabras menos, eso es lo que quiso decir. Sin embargo, Setsu le responde con calma que ella no es ni hombre ni mujer y no tiene motivos para desconfiar de Yuri. Antes de llegar allí había servido como soldado, por lo que posee experiencia suficiente para reconocer cuando alguien finge amnesia, y está convencida de que en este caso la pérdida de memoria es real. Poco después, Levi interrumpe la conversación e informa que es hora de proceder con las votaciones. De esta forma, todos son conducidos hacia una sala que en el pasado funcionaba como panel de control secundario para emergencias. Una vez dentro, cada uno ocupa su posición para garantizar que la votación sea completamente transparente. Finalmente, Levi les comunica que el resultado será definitivo y que esta decisión no admite quejas, por lo que deberán aceptar la orden y cumplir con lo que el resultado determine. Una vez que el voto de todos es verificado, se revela que el elegido como posible impostor termina siendo Rakio. Básicamente le echaron pa' que se callara. O sea, se la pasaba jodiendo. Sin embargo, antes de ser congelado, advierte con calma que se equivocaron de decisión y que el Gnosia seguirá entre ellos. Apenas termina de hablar, Skew presiona el botón y el proceso de criogenización comienza sin demora. Poco después, Setsu comenta que si realmente habían atrapado al impostor, la luz debería haberse puesto de color verde.
pero sucede todo lo contrario, el indicador se torna rojo, confirmando que acababan de eliminar a un inocente. Eso solo significaba una cosa, el Gnosia aún seguía libre dentro de la nave, y ahora podría divertirse durante el próximo salto espacial. La razón es sencilla, durante cada salto los humanos pierden la conciencia por completo, mientras que el enemigo conserva la suya y aprovecha ese momento para atacar. Preocupado, nuestro prota pregunta si no existe otra alternativa, a lo que Zetsu responde que solo hay tres opciones posibles. La primera, seguir jugando al impostor hasta que uno de los bandos gane. La segunda, detonar la nave con todos a bordo. Y la tercera, criogenizarlos a todos juntos. Por lo que al final, esta es la mejor opción. O sea, ni modo que se maten. Después de esto, Zetsu lleva a Yuri hasta la sala de observación, explicándole que desde allí Levi puede mostrarles cualquier cosa que deseen ver. En ese momento, la inteligencia artificial les proyecta la imagen del planeta del cual la mayoría proviene, y Zetsu aprovecha para contarle que formaba parte del ejército y trabajaba para la base 52. Intrigado, Yuri le pregunta si acaso se conocían desde antes, lo que sorprende por un instante a la rubia, aunque ella responde con serenidad que se acaban de conocer aquí. Más tarde, Yuri regresa a su habitación y se recuesta sobre la cama, intentando procesar todo lo que acaba de vivir, pero su tranquilidad dura poco, ya que es interrumpido por la pelirroja, quien se le acerca pa' joder, básicamente. Sin embargo, en medio de la charla cambia el tono y le advierte con seriedad que los Gnosia son capaces de mentir sin el menor remordimiento, y que si baja la guardia lo manipularán a su antojo hasta devorarlo. Por eso le aconseja que no confíe en nadie más que en sí mismo. Momentos después, Levi interrumpe la conversación e informa a todos los pasajeros que quedan 3 minutos para el salto, recordándole a SQ que según las normas anti-Gnosia debe regresar de inmediato a su habitación. En ese momento comienza la cuenta regresiva, y uno a uno los tripulantes caen en un profundo sueño. Mientras tanto, la escena cambia a la perspectiva del asesino, y un grito desgarrador despierta de golpe a Yuri, quien rápidamente comprende que esa noche él no fue la víctima. Más tarde, ya en la sala de discusión, se encuentra con Zetsu y con la pelirroja, por lo que llegan a la conclusión de que la víctima de esa noche fue Gina. El ambiente se llena de tensión y los pensamientos de todos son interrumpidos por SQ, que intenta aligerar la situación mencionando que al menos ahora solo quedan 3 sospechosos. Por su parte, Zetsu declara que no cree que Yuri esté fingiendo su amnesia, por lo que confía plenamente en él, lo que implica que el Gnosia debe estar entre ellas dos. A su vez, SQ afirma que se encuentra en la misma posición, ya que también cree que Yuri es inocente, y por lo tanto sus sospechas recaen sobre la rubia. De esta manera, todo el peso de la decisión final recae sobre los hombros de nuestro prota, quien está más perdido que una pulga en un perro plástico. Sin embargo, sabe que si el número de impostores llega a igualar al de humanos, los asesinos tomarán el control de la nave por la fuerza, así que esta será la última oportunidad para atrapar al culpable. Posteriormente, dentro de la sala de votación, Yuri seguía indeciso. ¿Quién de las dos está mintiendo? ¿La rubia, que no sabe si es hombre o mujer y tiene más misterios que el One Piece? ¿O la pelirroja que me tiró onda ayer? Bueno, de Team Marín de 2 pingües y ¡pum! Terminó pensando con la cabeza. Aquí entre nosotros, me parece que no fue con la de arriba. Pero bueno, al final de la votación, Zetsu fue la elegida por Yuri. Con 2 votos deberá entrar a la cámara de criogenización. Posteriormente, cuando los 3 se reúnen en la sala, la chica le pregunta a SQ si la puede dejar a solas con nuestro prota un minuto. Una vez quedan solos, la rubia le dice a Yuri que no lo culpa por nada, ya que fue su propia debilidad la que la llevó hasta allí. Acto seguido, saca un pequeño cubo de luz de su abrigo y le pide a nuestro prota que repita unas palabras. No dudes, no temas, compréndelo. El conocimiento puede salvarlo todo. De inmediato, una extraña sensación recorre el cuerpo de Yuri. No entiende qué está pasando, pero Zetsu le explica que con esas palabras ha obtenido el poder de vencer a la muerte, aunque ese don marca apenas el comienzo de un largo viaje para escapar de ese lugar. Aún confundido, Yuri le pregunta a qué se refiere con todo eso, y ella responde que pronto lo entenderá, por lo que deberá esforzarse al máximo no solo por los demás, sino también por sí mismo. Tras esas palabras, Zetsu se despide y entra en la cámara de criogenización. Las luces de la nave se apagan lentamente, hasta teñirse de rojo. A su lado, una voz menciona que por fin todo ha terminado. Solo quedan ellos dos, y es hora de continuar el juego. La escena culmina con los gritos de Yuri, pero aquello no es el final, ya que en un instante después despierta nuevamente escuchando la misma línea de Zetsu, repitiendo exactamente lo mismo que al comienzo de la historia, solo que esta vez conserva en su memoria todos los recuerdos de lo sucedido anteriormente.
presente. Nuestro prota se da cuenta de que acaba de retroceder en el tiempo, gracias al misterioso objeto que le entregó Setsu, y mientras ambos caminan juntos, decide contarle que regresó gracias a ese poder. Sin embargo, la chica se muestra completamente confundida, lo que lo lleva a comprender que esta no es la misma Setsu que lo ayudó, sino una versión del pasado. Antes de que pueda seguir explicándose, ambos son interrumpidos por los gritos de la misma chica que minutos atrás lo había asesinado. Al verla, Yuri recuerda cada detalle de lo ocurrido, y no puede disimular el miedo que le provoca revivir esa escena. Una vez los 5 tripulantes se reúnen en la sala de discusión, todo ocurre tal como él recordaba. Rakio vuelve a sospechar de él e intenta incriminarlo frente a los demás, por lo que si todo seguía su curso, terminaría siendo linchado durante esta asamblea. Y en el siguiente salto espacial, Gina sería eliminada por Skew, quien estaba infectada con un Nausea. Sin embargo, esta vez los acontecimientos toman un rumbo completamente distinto. En primer lugar, los votos cambian inesperadamente, y el grupo decide enviar a Setsu a la cámara de criogenización en lugar de a Rakio. En segundo lugar, justo antes de que ella entrara en la cápsula, Yuri no puede contenerse y le revela toda la verdad. Le cuenta que esta es la segunda vez que pasa por lo mismo, que todo se repite, y que solo él sabe quién es el Nausea. Con la esperanza de detener la tragedia, le dice que planea contárselo a los demás para que lo ayuden, pero la rubia lo detiene de inmediato, advirtiéndole que eso no servirá de nada, ya que su historia es demasiado difícil de creer y solo conseguiría que todos lo consideren sospechoso. Como no queda mucho tiempo antes de su criogenización, Setsu le aconseja que no llame la atención para evitar que lo voten, y sobre todo que no confíe en nadie, pues incluso ella podría ser un Nausea. Poco después, las luces de la sala se tiñen de rojo, señal de que una vez más han fallado, y Yuri, confundido y sin esperanzas, termina encontrándose con Gina. Sin saber muy bien qué hacer, comete el error de contarle todo. Le habla sobre el bucle temporal, sobre lo que vivió y sobre cómo todo está repitiéndose. Para su sorpresa, esta vez Gina dice creer en sus palabras y promete ayudarlo a votar contra la pelirroja al día siguiente. Aún así, nuestro prota tal parece que no está tan pendejo y no confía del todo en Gina, por lo que esta se lo lleva al espacio para hacer un trabajito de tripulante y arreglar unas compuertas. Luego de eso, mientras volvían a sus habitaciones, se encuentra con Rakio y nuevamente Yuri decide contarle todo el tema del bucle temporal a otra persona. Al terminar su explicación, Rakio se caga de risa, por lo que nuestro prota le dice que lo entiende, es imposible creer en todo este tema del bucle. Sin embargo, él le responde que es todo lo contrario, en realidad cree firmemente en todo esto de los bucles, ya que de hecho hay formas de vida que posibilitan su existencia. El problema es que aunque la pelirroja haya sido el Nausea en el ciclo anterior, eso no significa que en esta línea temporal también lo sea, ya que incluso dentro de una misma secuencia de tiempo, las decisiones y acciones cambian el resultado, generando infinitas posibilidades. La conversación es interrumpida por Levi, quien anuncia que deben dirigirse a sus habitaciones para el salto temporal, pero antes de marcharse, Yuri y Gina tienen una pequeña conversación. La chica le pregunta si ya no confía en ella, y nuestro prota, notablemente confundido, le responde que no está seguro, lo que lleva a que le pregunte si es realmente humana. Pero atentos a esta parte, porque cuando Gina le dice que sí lo es, nuestro prota percibe algo raro, una sensación extraña que no sabe describir, pero de todas formas no le da mucha importancia al asunto y se queda dormido. Al despertar se da cuenta de que sigue vivo, lo que significa que no fue la víctima de la noche anterior. Cuando todos se reúnen nuevamente en la sala de discusión, descubren que el fallecido fue Rakio. En consecuencia, deben pasar a la votación final. Yuri duda una vez más. Por un lado, puede votar contra Skew como había planeado y confiar en lo que recuerda. Por el otro, podría votar contra Gina, tomando en cuenta lo ocurrido la noche anterior y la posibilidad de que los bucles cambien los resultados. Finalmente, las votaciones son realizadas, la escena cambia y se revela que la acusada termina siendo la pelirroja. Una vez ella entra en la cápsula de criogenización, la tensión se eleva, las luces se apagan y de repente el resplandor vuelve a teñirse de rojo. Yuri se gira lentamente y para su horror se encuentra con la figura de Gina, cuyos ojos ahora brillan con un intenso tono carmesí. Ella lo mira fijamente y le dice: mañana volveremos a vernos, haciendo referencia al bucle temporal. De esta forma, Yuri despierta una vez más en el primer día, escuchando la misma frase de Setsu, pero esta vez, mientras ambos se dirigen a la sala de discusión, se topa con dos nuevos tripulantes, un marciano llamado Shigemichi y una chica de cabello verde conocida como Estela, la cual se lanza sobre él sin pensarlo. Aquello confirma que en los distintos bucles
bucles, no solo cambia quién porta la infección Gnosia, sino que también se irán sumando nuevos personajes, nuevas situaciones y muchos más misterios por descubrir. En esta nueva reunión, todos los pasajeros se congregan en la sala principal y confirman que en este bucle son 7 en total. Sin embargo, Levi revela un dato inesperado que deja a Yuri sorprendido. Se ha detectado la presencia de 2 impostores a bordo. Aquello cambia por completo la situación, ya que nuestro prota no contaba con esa posibilidad. El día comienza como de costumbre, con Rakio siendo la primera en ser expulsada, pero pronto descubren un detalle que altera las reglas del juego. Cuando hay más de un Gnosia entre ellos, la luz siempre se tornará roja al finalizar la primera votación, sin importar a quién hayan linchado. En otras palabras, ya no pueden confirmar si eliminaron a un humano o a un impostor. Más tarde, cuando Yuri caminaba por ahí intentando hallar la respuesta a todo, se junta con Shigemichi en la cafetería, quien le invita a comer ramen preparado por Gina junto a él. En medio de eso, nuestro prota le pregunta si no es muy difícil tener ese traje de marciano, pero el pelado le explica que eso es piel artificial, ya que en el pasado sufrió un accidente. Al finalizar la comida, nuestro prota termina cargándolo hasta su habitación, porque se emborrachó de más, y en el camino le cuenta que Stella terminó enamorándose de Yuri después de que este le ayudara a escapar de Liu An. Cuando por fin llegan al cuarto, se encuentran con la propia Stella, quien les muestra un pequeño jardín que ha estado cultivando con dedicación. Y aunque todas esas cosas ahora les parezcan un poco sin sentido, créanme que en unos capítulos tendrán un buen significado. A la mañana siguiente les confirman que la elegida por los impostores fue Setsu, por lo que de inmediato Yuri se da cuenta de que la situación está más difícil de lo que pensaba. Por un lado confirman que Setsu era humana, ya que los Gnosia no se atacarían entre sí, y por el otro mencionan que están entre 2 posibles situaciones. La primera es que con suerte Rakio hubiese sido uno de los impostores, por lo que si ese fuese el caso, solo le quedaría otro más y 4 humanos, pero si tuviesen tan mala suerte de que la primera eliminada fuese un tripulante, eso significa que en esta asamblea hay 2 impostores y 3 humanos, lo que quiere decir que si criogenizan a otro ser humano, los Gnosia ganarán por ventaja numérica. O sea, básicamente estaban jodidos porque tampoco tenían pruebas o sospechas de quién pudiera ser, y Levi les estaba avisando de que solo quedaban unos minutos para la votación. Yuri intenta pensar en una manera de reducir la lista de sospechosos y recuerda algo que le llamó la atención el día anterior. Cuando le preguntó a Gina si era humana, esta mintió y alcanzó a sentir como que algo andaba mal, por lo que sin más opciones le pregunta a todos si son humanos. Shigemichi responde primero con un "soy humano". SQ repite las mismas palabras, pero cuando llega el turno de Stella, esta pregunta qué sentido tiene esto, ya que según saben, los Gnosia son maestros de la mentira, a lo que nuestro prota responde que aunque tiene razón en eso, también se dice que ellos conservan algo de su personalidad, por lo que si mienten sin parar, podrían notar algo sospechoso. Dicho esto, Stella menciona que ella jura que lo es. Sin embargo, Yuri no presiente que haya mentido, y cuando es el turno de Gina, ocurre lo mismo el día anterior. Al mencionar que ella es humana, Yuri se da cuenta de que mintió. La cara que pone lo dice todo. Por esto comenta enfrente de todos que Gina no es humana. Sin embargo, no tiene pruebas suficientes, o sea, nadie le va a creer porque él diga que lo sintió. De esta manera la discusión se distorsiona y no logra que todos estén convencidos de su palabra. Sumado a eso, se le acaba el tiempo ya que Levi los transporta hasta la sala de votación. Una vez los números son revelados, vemos que Gina recibió solo un voto y el elegido terminó siendo Shigemichi. Posteriormente, cuando lo meten a la cámara de criogenización, el momento de tensión surge y lamentablemente la luz se torna de color rojo. Sin embargo, nuestro prota no se dio cuenta de un pequeño detalle, que no sé si ustedes lo notaron, y es que cuando él le preguntó a Stella si era humana, ella le desvió el tema y simplemente respondió "juro que lo soy". O sea, nunca confirmó exactamente a qué se refería. Por lo tanto, Yuri nunca percibió que mentía. De esta manera, al ser 2 impostores contra 2 tripulantes, la partida termina con una derrota y nuestro prota vuelve a despertar en el primer día. Sin embargo, esta vez cambia un poco la situación, ya que Yuri aparece con el rol de ingeniero. Por su parte, Levi les confirma que en esta partida hay nuevamente 2 impostores y quien tenga el rol de ingeniero cuenta con acceso a los datos del resto de tripulantes. Gracias a ello, puede elegir a una persona y durante el salto espacial determinar con toda seguridad si dicha persona es un humano o un Gnosia. El problema surge cuando la funable de Rakio les dice a todos que tiene el rol de ingeniero, cosa que es tremenda mentira. Pero claro, cuando nuestro prota la acusa revelando que es él quien tiene ese rol, las opiniones de todos se dividen. Por un lado, Shigemichi intenta defender a nuestro prota, diciendo que Rakio también podría estar mintiendo, mientras que Gina decide no opinar al respecto. Y Stella menciona que al ser la primera vez que habla con Yuri, no puede saber si dice la verdad.
Esto es importante, ya que le da más información a nuestro prota sobre los bucles, o sea, quiere decir que sus acciones del pasado también cambian en cada línea temporal. Pero bueno, volviendo al tema, les confieso que si la jugada de hacerse pasar por el ingeniero la hubiese hecho alguien como Gina o Setsu, quizás lo compraban, pero como fue Rakio quien lo intentó, pues digamos que su reputación no la acompaña y terminaron votándolo todos. Más tarde, en su habitación, Yuri estaba intentando averiguar cómo sacar un sospechoso para investigarlo durante el salto temporal. De esta manera, se le ocurrió algo y con la ayuda de su rol buscó cierta información que necesitaba. Al día siguiente nos enteramos que el impostor no quiso matarlo, sino que eliminó a Gina. Algo bastante raro, pero que confirmó las sospechas de nuestro prota. Justo por eso acusó frente a todos a Shigemichi de ser el Gnosia. De esta manera explicó que lo investigó porque sus acciones se contradicen. Primero que nada, a pesar de haberlo apoyado ayer durante la asamblea, una vez que se decidieron los votos, el pelado votó por Yuri. Y lo segundo que lo delató fue su indecisión, ya que ayer en la noche también revisó los votos y vio que Gina lo había marcado a él, por lo que para evitar que ella lo descubriera, la eliminó, contando que al ser el primer día, lo más seguro es que Yuri se equivocara al investigar a alguien al azar, ya que además de eso, él fue el único que lo apoyó en la primera asamblea. Dicho esto, la votación fue unánime, y el marciano fue llevado a la cápsula de criogenización. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Yuri tenía la certeza de haber descubierto a todos los impostores. A continuación, las luces se apagaron y una señal verde iluminó toda la sala. Levi confirmó que las señales Gnosia han sido eliminadas. Todos lo celebraron y nuestro prota mostró una alegría increíble. Sin embargo, nuevamente despertó en el primer día. Nada tiene sentido. O sea, habían acabado con los impostores y el bucle se debía de haber roto. No obstante, ese no fue el caso y una vez nuestro prota se dirige a la sala de discusión, se encuentra con un nuevo tripulante. Esta vez se trata de una chica de pelo negro llamada Yuriko, la cual, según las palabras de Setsu, al parecer era una sacerdotisa proveniente de una nave rápida. Pero dejando todo esto a un lado, Yuri se da cuenta de que en esta línea temporal siguen siendo 7 tripulantes, pero Gina no llegó a embarcar en esta nave. De igual manera, volviendo al tema importante, Setsu les dice que según los informes de Levi hay un Gnosia entre ellos, lo cual significa que nuestro prota ha vuelto a su punto de partida. Sin embargo, puesto que las premisas de cada bucle son distintas, no tiene manera de encontrar algún sospechoso, aunque de todas maneras, ¿qué ganaría encontrando al Gnosia? Si no importa cuánto se esfuerce por sobrevivir, siempre volverá el primer día. El simple hecho de que ya no tenga una motivación por descubrir al impostor le hace replantearse si todo esto de las discusiones y votaciones tiene algún sentido, pero rápidamente sus pensamientos son interrumpidos por Levi, quien anuncia que es hora de la votación. Dicho esto, con un solo comentario realizado por la nueva integrante Yuriko hizo que todos votaran por Shigemichi, lo cual lleva a que nuestro prota la vea como alguien peligrosa, con una presencia muy imponente, y dado que no conoce nada sobre esta, intenta investigar con ayuda de los demás tripulantes. Posterior a todo eso, Yuriko lo descubre y se lo lleva a una sala donde se la pasa diciendo cosas supuestamente sin sentido, como que es patético que Yuri aún no sepa nada, pero que algún día será consciente de su propia distorsión, lo quiera o no. Después de todo eso, nuestro prota se duerme durante el salto temporal y muere a manos de Rakio, quien era el impostor en ese bucle. De esta forma despierta una vez más en el primer día, pero en esta línea temporal pasan cosas muy diferentes de las demás, empezando primero porque ni bien despertar, Yuri le menciona a Setsu que regresó ya que fue atacado por un Gnosia en el salto temporal, a lo que la rubia le pregunta si todo esto fue en el bucle anterior, lo cual le hace darse cuenta a nuestro prota de que Setsu también tiene el cubo de energía que le permite revivir. Dicho esto, la chica le dice que ya que aún es inexperto en todo este tema de los bucles, ella le explicará todo. Primero que nada, le dice que para poder materializar el cubo de energía en su mano deberá hacerse una imagen mental de este. Lo segundo es que el supuesto cubo de energía es un organismo parásito que atrapa en bucles a su portador, conocido como la llave de plata. Lo tercero es que ella misma también está en un bucle. Sin embargo, ambos no llevan el mismo número de ciclos temporales, ya que las líneas del universo son demasiado distintas. Por ejemplo, Yuri apenas está en su quinta repetición, mientras que ella ya ha experimentado cientos y cientos de bucles, todo con el objetivo de llenar de conocimiento a la llave de plata, ya que este organismo anhela todo tipo de información acerca de los humanos para poder comprender mejor su comportamiento, y por lo tanto atrapa a su portador en un bucle para obtener dicho conocimiento. Por ejemplo, Setsu le enseña su llave a nuestro prota y podemos ver que se encuentra un poco más arriba de la mitad, mientras que la de Yuri apenas tiene unas pocas gotas. Pero haciendo la prueba de todo esto, ambos van a la cafetería y nuestro prota ve que a Gina se le quemaron los dangos que estaba haciendo y que a la vez son una de sus comidas preferidas, por lo que esa información obtenida se transforma
transforma en unas gotas que caen en su contador dentro de la llave de plata. A su vez, comprende que el conocimiento que ya sabía de antemano no se vuelve a contabilizar dentro de la llave si lo obtiene nuevamente, como por ejemplo, el hecho de que a Stella le gustan las flores, que en los bucles anteriores les dije sería importante, ya que justo en este, cuando la chica le mencionó ese gusto, la llave no marcó nada nuevo, porque Yuri ya lo sabía. Sumado a eso, Setsu le cuenta que una vez la llave esté repleta de conocimiento, dejará su cuerpo y buscará un nuevo portador en otra dimensión. Por lo que de momento, el objetivo de nuestro prota debería ser conocer a la tripulación y recabar información para reunir todo ese conocimiento, lo que significa que las asambleas no son una pérdida de tiempo como Yuri estaba pensando, ya que cuanto más tiempo sobreviva en cada bucle, es más tiempo que pasará junto a los demás miembros y mucha más información recibirá, porque el volver al principio implica conocer a todos los tripulantes desde cero. Teniendo en cuenta todo lo dicho, Levi los interrumpe avisándoles que quedan solo 10 minutos para el salto temporal, por lo que ambos deben volver a sus habitaciones. Sin embargo, antes de que cada uno tomara su rumbo, Setsu le revela a nuestro prota que no le había contado nada de esto en otros bucles porque estaba la posibilidad de que Yuri hubiese sido un Gnosia, y si fuesen enemigos no querría darle toda esta información, pero esta vez ella está segura de que nuestro prota es un humano, porque ella misma es el Gnosia. Al decir eso, los ojos de la rubia se vuelven de color rojo y se despide de Yuri, pero a la distancia, Stella estaba escondida escuchando todo lo que ambos habían hablado, por lo que a la mañana siguiente, luego de confirmar que la pelirroja fue la elegida por el impostor, Stella revela ante todos que anoche escuchó una conversación entre nuestro prota y Setsu, donde esta última le revela a Yuri que era un Gnosia, lo que quiere decir que si nuestro prota confirmaba esa acusación, todos votarían por Setsu. Pero ocurrió todo lo opuesto, ya que Yuri no dijo nada, la enviada a la cámara de criogenización terminó siendo Stella, por lo que de vuelta en la sala de proyección, la rubia le pregunta a nuestro prota por qué mintió, a lo que Yuri le devuelve la pregunta, al por qué le contó que ella era un Gnosia. Setsu responde que quizás era porque quería saber qué es lo que nuestro prota haría si descubría que ella era un impostor, y terminó pasando justo lo que imaginaba, ya que Yuri es una persona tan gentil como solitaria, por lo que le pide que no tome decisiones que lo pongan en peligro, y así ambos llegan a un acuerdo, donde nuestro prota le pide que lo elimine durante este salto temporal, ya que si no, no podría perdonarse lo que le hizo Stella para colaborar con un Gnosia. Setsu acepta, pero a cambio le pide que le prometa una sola cosa, que Yuri dé todo su esfuerzo para cumplir con su misión en las siguientes líneas temporales, y si en algún momento llegase a sospechar de ella, no se contuviera, y así ambos puedan romper el bucle. De esta forma nuestro prota muere en esa línea temporal y despierta nuevamente en el primer día, pero nuevamente este bucle sería algo distinto de los anteriores, ya que mientras iban en el ascensor, Setsu le informa que esta vez se refugiaron un total de 8 personas en esta nave, y justo después de contar a cada integrante se abren las puertas y vemos a los dos nuevos personajes que tenemos en esta historia. Por un lado está este tipo amante enfermo de los gatos hasta tal punto de que se hizo una modificación corporal para que su cuello esté unido al de su gato, llamado Chippy, y por el otro está esta tipita de acá llamada Comet, de la cual lo único que sabemos hasta el momento es que tiene unos dibujos bien raros por todo su cuerpo y que se la pasa antojando cada vez que sale. Pero bueno, yendo al punto más importante, en este nuevo bucle hay dos impostores y un ingeniero. El problema viene cuando ocurre la misma situación de los primeros capítulos, ya que por una parte Yuriko reclama el rol de ingeniero y por la otra Stella, un poco nerviosa de la situación, también dice tener dicho poder, lo que significa que una de ellas dos tiene realmente el poder del ingeniero y la otra está mintiendo y en realidad es un Gnosia. Dicho esto, Raki interviene por primera vez en toda la serie para aportar una buena idea, y es que aunque todos estén pensando ahora mismo en eliminar a alguna de las dos entre Stella y Yuriko, si tienen mala suerte y eliminan al ingeniero, primero perderán todas las posibilidades de descubrir a los impostores y segundo, no podrán asegurar la identidad del sobreviviente, por lo que al final volverán al punto de partida, por lo que en resumen su mejor opción ahora mismo es votar por alguno de los demás pasajeros y descubrir quién de los dos está mintiendo más adelante. Además, de esa forma el ingeniero no podrá ser eliminado por los enemigos durante el salto temporal y tendrá la oportunidad de investigar a algún tripulante, ya que si de casualidad los impostores deciden atacar por ejemplo a Yuriko, quedará demostrado que ella era el verdadero ingeniero y por consiguiente también
también se confirmaría que Stella era el farsante. Dicho esto, la elegida durante la votación terminó siendo Gina, más que nada porque cuando le preguntaron su opinión, ella se mostró nerviosa y no dijo mucho, ya que como los Gnosia siempre mienten, al final lo que más temen es que descubran sus mentiras o llegar a contradecirse y decir algo fuera de lugar, por lo que si durante la discusión te mantienes al margen observando a los demás y no hablas mucho, resultarás igual de sospechoso que si das mucha información. Luego de eso, Yuri se junta con Chippy y ambos van al gimnasio, donde de paso este tipo le revela que antes de llegar a esta nave trabajaba como carguero y gracias a eso pudo meter a Comet a la nave en la que estaba y de esa forma ambos terminaron aquí. Por otra parte, la chica escucha la conversación y se molesta con Chippy por haber contado eso, pero mientras él estaba haciendo ejercicio junto a su gato, nuestro prota se da cuenta de que a Comet le comienzan a salir nuevamente las marcas y al preguntarle a qué se deben, esta le cuenta que son un tipo de hongo simbiótico, que si lo tienes en el cuerpo no te pasará nada, pero si lo tocas podrías morir, ya que en su planeta abandonan a los niños durante unos años para que se acostumbren a este hongo y los que sobreviven son reconocidos como miembros de la sociedad. De la misma manera, por culpa de este hongo, es muy difícil escapar de su planeta, ya que nadie quiere acercarse a los de su especie. Y justo en ese tema es que entra Chippy, ya que fue él quien la ayudó a salir, dejándola que se colara en su nave, aunque asimismo, Comet le ayudó al presentarle a alguien que pudiera ayudarlo con su gatoplastia, ya que en resumen, este tipo, como ha vivido tanto tiempo rodeado de gatos y los adora tanto, que él mismo quiere convertirse en uno. Pero bueno, esos son otros temas. El punto es que Yuri con esta interacción con los demás miembros adquirió conocimiento y vio como su llave de plata se llenaba un poco. Dejando este tema de lado, a la mañana siguiente vemos que como de costumbre, Rakio no llegó el segundo día, ya que si no la linchan en la votación, se la bajan en el salto temporal. Por lo que Yuriko menciona que era de esperar ya que habló más de lo necesario, y eso para un Gnosia es un objetivo prioritario. A continuación, Levi dio inicio a la etapa de discusión, y Setsu fue la primera en hablar, revelando algo muy importante, y es que ella declara que ayer no dijo nada, pero tiene la clase de doctor. Una vez se aseguraron que nadie lo quiso reclamar, como sucedió con el ingeniero, comienza a explicar que quien tenga el título de doctor puede determinar si la persona criogenizada el día anterior era un Gnosia o un humano, por lo que ayer, antes del salto temporal, investigó las señales de Gina y como resultado determinó que era humana, por lo que si logran usar bien las cartas que tienen a su disposición, les ayudará a ir eliminando opciones hasta encontrar a los culpables. Teniendo todo esto en cuenta, sacan las matemáticas y revelan que quedan 2 impostores entre las 6 personas, lo que quiere decir que en esta votación deberán echar a alguna de las 2 supuestas ingenieras, ya que si linchan a otra persona al azar y resulta ser un humano, entonces los Gnosia eliminarán al siguiente durante este salto temporal y ganarán por ventaja numérica. Ahora, el tema es saber cuál de las 2 chicas está diciendo la verdad, pero para esto, Stella interrumpe a los demás y revela que durante el salto de ayer investigó a Chippy por pura casualidad y resultó que era un impostor. Sin embargo, su acusación es interrumpida por Yuriko, quien menciona que ayer investigó a Setsu porque al ser quien dirige las asambleas y la nave es una figura con mucho protagonismo y por lo tanto es de vital importancia conocer a qué bando pertenece. Pero bien, acá es donde todo se puso tenso, ya que por un lado Stella acusó a Chippy de ser un impostor y por el otro Yuriko confirmó el hecho de que Setsu es humana, pero justo ese detalle es lo que lo hace a Yuri darse cuenta de que Stella es el verdadero ingeniero, ya que al acusar a otra persona de ser un impostor sería demasiado arriesgado para Stella, porque le estaría declarando la guerra a esa persona, y además de Yuriko, se ganaría el voto de Chippy, mientras que la sacerdotisa dijo haber investigado a la rubia luego de que la propia Setsu revelara su rol como doctor, lo que parece una razón demasiado bien pensada, casi como para no arriesgarse a que la acusaran de ser un Gnosia. Dicho todo esto, los 6 pasajeros asisten a la votación y justo como pensábamos, la elegida termina siendo Yuriko, por lo que una vez la criogenizan y salen de la sala se encuentran con el propio Chippy, quien decide no prolongar la situación y les revela que él es el impostor restante, justo como habían descubierto. Asimismo, a pesar de estar infectado con el virus Gnosia, Chippy conserva su deseo de convertirse en un gato, lo que nos da un poco más de información sobre lo que en realidad puede hacer dicha infección, ya que quien la posee no es como que se convierta en otra persona, sino que conservan su personalidad, ambiciones y deseos, pero simplemente se transforman
transforman en el enemigo. A continuación, la luz se vuelve un tono verde y Setsu se le acerca a Yuri para decirle que volverán a verse en algún otro bucle, y de esta manera nuestro prota despierta por séptima vez en el primer día. Sin embargo, nuevamente las cosas cambian en relación con las veces anteriores, ya que en este nuevo bucle, Yuri abre unas puertas y se encuentra con dos nuevos personajes. Pero hasta acá el resumen del capítulo 5. Ya saben, si les gustó este resumen, no olviden darle like, dejar su opinión de este anime, suscribirse y bueno, todas esas cosas para que les siga trayendo esos videos.